Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero compartir en este día un estudio bíblico, ¿verdad? Que corresponde a la clase de escuela dominical del domingo 26, ¿verdad? de abril. Comenzamos a estudiar una unidad nueva, un tema nuevo, ¿verdad? A través de la carta de los Gálatas o a los Gálatas, ¿verdad? En ese libro vamos a encontrar un tema bien fascinante, bien enriquecedor, que nos va a enseñar, ¿verdad? Y a través de la escritura vamos a poder ver la importancia del verdadero evangelio, en el sentido de que Pablo le enseña a los Gálatas que no es por obras que uno encuentra salvación, sino que es a través de la persona de Jesucristo. En este momento vamos a orar para luego comenzar con la clase, ¿verdad? Que continúa. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres amoroso y tú tienes misericordia para con nosotros. En este momento te presentamos nuestras vidas, presentamos este estudio, tu palabra, que llegue a lo profundo del corazón de cada uno de los que nos puedan ver, y que tu misma palabra pueda ministrar los corazones de cada uno de mis hermanos y cada una de las personas que nos pueden ver y escuchar a través de estos medios. Que tú hagas una obra hermosa y que tú completes lo que has comenzado a hacer en nosotros. A ti la gloria, a ti la honra, hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que, como les dije, comenzamos una unidad nueva y vamos a estudiar lo que es el libro de los Gálatas en la Biblia, a través del apóstol Pablo, ¿verdad? De cómo nos enseña a través de la escritura a aceptar y a rechazar algunas cosas que tal vez vienen en el proceso de nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual, que tal vez estorban, aguantan, limitan, disminuyen el fluir de nuestro crecimiento espiritual. Y eso mismo era lo que le estaba pasando a la gente de Galacia, y a través de este libro de los Gálatas lo vamos a ver. Y mientras, si me van a ver así, es que voy a estar leyendo y después vamos a expresar, ¿verdad? Y a comunicar la parte de la enseñanza. Así que lo mismo estaba sucediendo con la gente de Galacia. Pablo había fundado esta iglesia. Pablo había instruido a estos cristianos, ¿verdad? A un verdadero evangelio, a un evangelio genuino, ¿verdad? Y puro. Y dentro de este concepto y este proceso llegaron unos personajes que luego, ¿verdad?, más tarde se identificaron como los judaizantes, que comenzaron a instruir otro tipo de enseñanza, de la cual ya estas personas de Galacia, ya Pablo los había instruido. Y lo triste de todo esto es que de alguna manera u otra estos judaizantes los convencieron, y estos cristianos de Galacia que Pablo se ganó y se convirtieron al evangelio, a Cristo, de alguna manera u otra fueron engañados o persuadidos con este otro tipo de evangelio, ¿verdad? Y entonces se estaban apartando y se estaban alejando de lo que es el verdadero evangelio. Así que a través de esta carta Pablo ataca, Pablo contrarresta, ¿verdad?, este tipo de enseñanza, este tipo de enseñanza falsa, ¿verdad?, que se levanta, ¿verdad?, para que no podamos crecer espiritualmente y que seamos engañados, ¿verdad? Y todo este tipo de enseñanzas falsas, yo creo que todavía hoy día existen, ¿verdad?, en medio nuestro, y son las cuales tenemos que atacar, ¿verdad?, y contrarrestar contra, ¿verdad?, ellas,
Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con la misma palabra del Señor. Y Pablo contrarresta todo esto y les dice, la obra salvífica es a través de Cristo, a través de la muerte redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y por el derramamiento de sangre, ¿verdad? Y que solamente somos justificados por Él. Somos justificados a través de Cristo. Somos justificados a través de su obra redentora, ¿verdad? Así que no es que nosotros los cristianos no carezcamos o no tengamos ley. No contradice la palabra, porque Cristo mismo dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para que a través de mí fuese cumplida y pudiéramos nosotros ahora, ¿verdad?, cumplir las escrituras, ¿verdad? Sino que a través de Él, a través de su obra, a través de su obra redentora y su sacrificio, nosotros ahora estaríamos bajo la ley sobre la persona de Cristo, la cual fue la que se entregó en la cruz del Calvario por mi salvación, por su salvación, por el perdón de nuestros pecados, para que pudiéramos disfrutar de una vida eterna un día, ¿verdad?, allá arriba en los cielos. Y todo esto hoy día nosotros lo podemos cumplir con la ayuda, con la dirección y con el poder de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que de esto se trata esta nueva unidad. Gloria sea al Señor, ¿verdad?, que vamos a estar discutiendo semana tras semana. Así que la clase de hoy es la lección número 9, ¿verdad?, de nuestro expositor de Escuela Bíblica Dominical, y se titula El verdadero Evangelio. Y tiene un lema abajo que dice, la salvación es solamente encontrada a través de la fe en Jesucristo. Qué poderoso, ¿verdad? Cuando podemos estudiar, cuando podemos profundizar, gloria sea al Señor, y nos damos cuenta que solamente a través de Cristo, solamente a través de su obra redentora, solamente a través de la fe que tengamos nosotros en Jesucristo y en su obra redentora, es que podemos, aleluya, encontrar salvación a nuestras vidas. A través de este estudio, usted va a reforzar su conocimiento, va a fortalecer, ¿verdad?, el conocimiento que usted tiene, y de la misma forma que estas falsas enseñanzas fueron atacadas a través de la Escritura, usted y yo tenemos un desafío muy grande. Es que tenemos que atacar y tenemos que contrarrestar cualquier falsa enseñanza que venga, que sea totalmente contraria a lo que encontramos en la palabra del Señor. Volvemos. Usted va a poder rechazar, va a poder dejar a un lado, no va a permitir que la confusión llegue a su vida, sino que por la palabra, a través de la ayuda del Espíritu Santo de Dios, usted va a poder vencer cualquier falsa enseñanza, sobrepasar, porque usted está bien seguro, usted está convencido, usted está con una certeza en la palabra de Dios. Y cualquier evangelio o cualquier enseñanza contraria a la palabra de Dios no la vamos a aceptar, ¿verdad? Y también vamos a poder con este conocimiento rechazar cualquier comportamiento hipócrita que algunos puedan tratar de implementar o compartir, ¿verdad? Porque a través de la Escritura podemos ver, a través del lente de la palabra de Dios, podemos ver claramente cuáles son los fundamentos que necesitamos para vivir, para creer en esta salvación hermosa a través de Cristo Jesús. Así que la lección número 9, comenzamos con el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de los Gálatas. Y Pablo, al principio de esta carta, él da un saludo, él se identifica, ¿verdad? Y trae un mensaje
llama la atención y discute, ¿verdad?, unos puntos bien importantes cuando llama la atención, porque él recalca, él confirma que la autoridad que él tiene se la dio el mismo Jesucristo. Que el llamado que él tiene y el ministerio que él está desarrollando es un llamado y un ministerio que el mismo Señor Jesucristo le dio. Usted y yo sabemos que en el libro de los Hechos, yo creo que es el capítulo número 9, donde narra la conversión de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, el que hoy, ¿verdad?, conocemos a través de la Escritura como Pablo, pero antes Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo encarcelaba a los cristianos. Saulo amenazaba y azotaba a los cristianos. Pero en el capítulo 9 del libro de los Hechos nos narra un evento glorioso que tuvo Saulo. Y este evento lo tuvo de camino hacia Damasco, narra la Escritura, porque ya iba de camino con cartas de aprobaciones para encarcelar y azotar a los cristianos. Pero en el camino tuvo una experiencia y Cristo se le reveló. Jesucristo mismo se le mostró, se le reveló, y dice la Escritura que él cayó en cielo, en tierra, y hubo una voz. Jesucristo mismo le habló y le dijo: ¿a quién tú persigues? ¿Me persigues a mí? Me persigues a mí mismo, porque si estás persiguiendo a la iglesia, yo soy el dueño de la iglesia. Yo soy la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, me estás persiguiendo a mí. Y fue en ese mismo evento glorioso o experiencia gloriosa que tuvo Saulo de Tarso, que hoy conocemos como Pablo, ya en este entonces, cuando hablamos en el libro de los Gálatas, cuando ahí mismo Jesucristo le da el llamado, le da instrucciones, le otorga el ministerio y le da una encomienda. Y por eso es que Pablo, cuando comienza esta carta, él aclara y él confirma para que los que están escuchando, la audiencia que está escuchándole, sepan que él recibió el llamado, él recibió la encomienda y la autoridad que él tiene para comunicar el evangelio de Jesucristo con poder y con gloria. Lo recibió no de los hombres, de Cristo mismo en esa experiencia que tuvo. Así que qué lindo es poder tener experiencias con el Señor. Y Gálatas capítulo 1 verso 9, miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si alguien os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, el cual sea anatema. Una palabra fuerte, una palabra áspera, una palabra ruda, porque el ser anatema es maldito, maldición. Pablo, a través de esta carta a los Gálatas, nos muestra, dirigido por el Espíritu, que el que se levanta a enseñar, a instruir, a exhortar un evangelio diferente al que ya está establecido por la palabra del Señor, el cual sea maldito, el cual sea maldición, el cual sea anatema. Así que una de las cosas que debemos de orar todos es que Dios nos ayude, tenga misericordia de nosotros y nos ayude, y que nosotros seamos instruidos en la palabra, para que lo que comunicamos o lo que comuniquemos, sea la palabra de Dios.
porque es la palabra de Dios la que va a transformar, a vivificar y hacer cambios poderosos en la vida del ser humano. Así que a través de esta enseñanza vamos a ver que aún mismo la palabra de Dios dice que nada se le puede añadir a la escritura, a lo que ya está escrito, ni tampoco se le puede quitar nada. Así que nosotros los que predicamos, ¿verdad?, tenemos que tener mucho cuidado. Y aquellos que predican un falso evangelio, literalmente caen en un juicio, caen en una maldición, y una maldición doble, porque no solamente caen en maldición ellos, y no solamente ellos se apartan de la obra salvífica o de la verdad de las escrituras, sino que persuaden a otros, y otros pueden caer también fuera de las verdades de las sagradas escrituras. Así que tenemos que tener mucho cuidado. En los primeros versos, de este primer capítulo, es que tengamos cuidado con aquellos que traen o que quieren instruir un falso evangelio. Y entonces, en el saludo de Pablo, como les estaba diciendo hace un tiempito atrás, él trae dos puntos bien importantes. Y él confirma su apostolado, su ministerio. ¿Quién fue el que se lo dio? ¿Quién fue el que lo llamó para predicar de esta manera? Y el otro punto que él destaca mucho dentro de estos primeros versículos, en este capítulo número 1, es que él quería llegar a estos de Galacia, a estas personas que de alguna manera habían sido influenciados negativamente con una enseñanza falsa y ya se estaban apartando de las enseñanzas que Pablo los había instruido. Así que qué interesante es todo esto de no solamente uno como educador, sino también el que oye tiene que prestar oídos para saber qué va a aceptar y qué va a rechazar. Y todo esto se basa en este tipo de enseñanzas que estos judaizantes querían implementar a estos gentiles cristianos, de que solamente a través de la ley mosaica era que iban a ser salvos y tenían que circuncidarse. Estos judaizantes, estos judíos cristianos, estaban promoviendo que los cristianos gentiles tenían que ser circuncidados para poder encontrar salvación, para que el evangelio y la salvación de Cristo pudiera experimentarse o manifestarse también en sus vidas. Así que no solamente les enseñaban que tenían que ser circuncidados, sino que descartaban totalmente que a través de la gracia, a través de la obra salvífica de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, a través de la justificación, es que nosotros encontramos la salvación, encontramos la redención para nuestras vidas a través de la expiación o de la obra expiatoria de Cristo Jesús. Y todas estas cosas Pablo quería llegar a esta gente de Galacia, porque estaban siendo bombardeados a través de estos judaizantes con un evangelio falso, con un evangelio que no tenía fundamento, con un evangelio, aleluya, y estaban enseñando este evangelio de que no había que tener fe en Cristo. Es más, les enseñaban que la fe en Cristo no era suficiente para poder ser participantes de esta salvación y de esta obra gloriosa. En esta enseñanza que quiero compartir con ustedes, Pablo, a través de la Escritura, está tan asombrado y tan maravillado que esta gente, estos cristianos de Galacia, tan rápido si hubiesen ya apartado del verdadero evangelio, que en tan poco tiempo
ya hubiesen sido persuadidos y hasta confundidos con un evangelio muy diferente al que ya Pablo les había dado, ¿verdad? Y los había instruido. Así que, qué interesantes son todas estas cosas. Pablo no solamente ataca a estas falsas enseñanzas, sino que defiende proclamando el evangelio, proclamando las verdades, proclamándoles y les dice: yo he sido llamado, yo he recibido esta encomienda del mismo Jesucristo para testificarles y predicarles a ustedes los gentiles. Yo he sido escogido para predicar y anunciar las buenas nuevas del evangelio a los gentiles. Así que Pablo deseaba, Pablo anhelaba que estas personas supieran que la autoridad que él tenía para predicar, para exhortar, no provenía de los hombres, sino que provenía de Dios mismo. Y Pablo se lo demostraba a los Gálatas a través de la palabra, a través de los mensajes directamente que él les podía comunicar, que él les podía predicar. Y les decía: todo aquel que venga contrario o con un evangelio diferente, rechácenlo, el cual sea anatema o los cuales sean anatemas. Dentro de este estudio, mire lo interesante de todo esto, es que la obra salvífica de Cristo Jesús se extendió de una manera maravillosa al pueblo gentil. Pueblo gentil es toda aquella persona que no es natural judía, ¿verdad? O hebrea. Así que todos aquellos fuera de los israelitas se consideran gentiles. Y dentro de este ministerio de Pablo, Dios, el Señor mismo, pone personas al lado de Pablo para que los acompañen a los viajes misioneros, lo acompañen a estos lugares donde era Pablo dirigido por el Espíritu Santo para ir. Y me interesa porque, y es importante que lo traiga a colación, porque Pablo, uno de sus acompañantes, aparte de Bernabé, era uno llamado Tito. Y Tito era un cristiano gentil que no había sido circuncidado. Pero cómo el Señor lo usaba, cómo el Señor se manifestaba, cómo el Espíritu Santo se manifestaba a través de Tito, y cómo el Espíritu de Dios usaba a Tito para ganar almas para Cristo. Y no estaba circuncidado. Así que todas estas cosas, ¿verdad? Los judaizantes o aquellos que traían falsas enseñanzas, que querían instruir que si no eras circuncidado, no eras parte, o el mensaje del evangelio no podía ser para ti, porque si no solamente vivías bajo la ley mosaica, ¿cómo era posible que podías predicar de un Dios o de un Cristo, verdad? Que su obra no iba a ser suficiente, que su sacrificio no era suficiente. Así que los gentiles estaban viviendo un tiempo muy difícil, porque los gentiles no podían dejarse amedrentar o amenazar por los judaizantes, ni tampoco podían pensar o dejarse persuadir o confundir de que el evangelio de salvación no era para ellos. Ellos no podían pensar que el evangelio de salvación eran para los judíos nada más. No. Si de alguna manera a través de Pablo llega a los gentiles, llega a las naciones fuera de los judíos a predicar un evangelio puro, un evangelio sagrado, lo que significa es que la misericordia de Dios da una oportunidad, gloria sea al Señor, a todos nosotros que somos gentiles, para que
aceptemos y recibamos este evangelio a través de la escritura y del poder que hay cuando Él declara estas palabras, y que entendamos que a través de la obra redentora y expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es como único usted y yo podemos alcanzar salvación. Así que no podemos ser hipócritas. No podemos ser como los judaizantes. No podemos actuar como estos que traen falsas enseñanzas. No podemos dejar que nos engañen. No podemos dejar que nos persuadan o que nos confundan. Yo creo que yo creo que en este tiempo en que vivimos, usted y yo debemos de ser responsables de profundizar las escrituras, de estudiar las escrituras, y que a través de ellas mismas, a través del Espíritu de Dios, nos traiga convicción, nos traiga revelación, nos traiga el verdadero significado, la verdadera interpretación de cómo el Señor quiere que nosotros no solamente entendamos o interpretemos, sino que el mismo mensaje que recibamos de Dios mismo es el mensaje que comuniquemos y compartamos con otros, ¿verdad? Y que prediquemos para la salvación de las almas que se encuentran perdidas. Que a través de la Escritura, a través de la obra salvífica de Cristo, a través de la obra redentora de Cristo Jesús, es como único podemos encontrar, ¿verdad?, salvación para nuestras almas. La misma Biblia lo dice. Jesús mismo lo dice, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él, a través de Jesucristo. Así que yo tengo que proclamar la salvación. Yo tengo que enseñar que a través de la fe, a través del sacrificio de Cristo y su obra expiatoria, yo encuentro salvación, que yo soy justificado, que yo soy vivificado, que yo soy transformado, y hay una obra de purificación, hay una obra de limpieza, hay una obra de regeneración en mi vida, de un cambio radical. Sí, a través de la Escritura, una obra radical puede en un instante ocurrir en nuestras vidas si aceptamos, si es la voluntad de Cristo para nuestras vidas. Surgen cosas poderosas a través de nosotros simplemente creer en Cristo Jesús, de creer de que somos justificados en Cristo Jesús, de que somos purificados, somos limpiados y encontramos salvación y santificación a través de Cristo Jesús, a través de la palabra del Señor. Así que la fe en Cristo no solamente significa que los cristianos podemos vivir de una manera como quisiéramos o como deseáramos. No, la fe en Cristo nos ayuda a que seamos dirigidos por el Espíritu Santo para que cumplamos con la ley de Cristo, para que cumplamos con la palabra, para que cumplamos con las enseñanzas de Jesucristo y con las enseñanzas que a través de la historia de la palabra podemos encontrar a hombres dirigidos por el Espíritu Santo que fueron inspirados y escribieron las sagradas escrituras, los libros, los pasajes, los versos bíblicos, para que cuando usted y yo los podamos tener a nuestras manos, a nuestro alcance, y los leamos y los escudriñemos y seamos instruidos en ello, podamos recibir el impacto del poder de su palabra y seamos dirigidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que, motivados por el amor, motivados por la pasión y el anhelo de Cristo mismo, nosotros compartamos el Evangelio con otros y otros comiencen a disfrutar de esta bendición hermosa. Gálatas capítulo 2, verso 20
Pablo declara estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si yo puedo declarar esa palabra, si usted puede declarar esa palabra de que usted y yo estamos juntamente con Cristo crucificado y que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, esto significa que ocurre un evento radical en nuestras vidas, ocurre una transformación, ocurre que ya no vive o reina el pecado sobre nosotros, sino que en nuestras vidas, en nuestros corazones, se entrona la persona de Jesucristo y es ahora el que me ciñe, es ahora el que me domina, es ahora el que me dirige, es ahora, gloria sea al Señor, el que impulsa, aleluya, nuestra vida para poder manifestar esta experiencia y compartirla con otros para que otros vivan una libertad, no como libertinaje, sino una libertad en Cristo Jesús. El fundamento de la vida de libertad de la que te hablo, que se supone que nosotros los cristianos vivamos, lo vivimos a través de la fe en Jesucristo, a través de la gracia de Dios para con nosotros. Y Pablo declaró todas estas cosas. Pablo los instruyó a esta gente de Galacia. Y yo creo que a través de la Escritura esta enseñanza es para nosotros. Esta enseñanza nos abre nuestro entendimiento y trae comprensión, porque debemos de tomar una decisión: o le creo a la palabra, o me afirmo en este fundamento sólido y verdadero, o me dejo engañar por las falsas doctrinas, por las falsas enseñanzas, a través de los falsos maestros y falsos profetas y hasta falsos cristos. Tengamos mucho cuidado, porque Jesucristo mismo nos dice en su palabra, hablando en el Evangelio de Mateo capítulo 24, nos dice: mirad que nadie os engañe. Si Jesucristo mismo nos dejó escrito esta palabra de que tengamos mucho cuidado de que la gente no nos engañe, era porque Él sabía que se iban a levantar falsos maestros, que se iban a levantar falsos profetas a tratar de instruir cosas contrarias a las verdades de las Escrituras. Y yo creo que este trabajo, gloria sea al Señor, que hace el Espíritu Santo en nosotros, a través, ¿verdad?, de nosotros creer en la obra redentora de Cristo Jesús, es maravillosa, pero yo tengo que poner de mi parte. Usted tiene que poner de su parte, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Y de esto, en esta clase, nos habla Pablo. Le habló a los de Galacia y nos habla hoy a nosotros. Que no permitamos que otras falsas enseñanzas nos confundan o nosotros nos apartemos de las verdades de las Sagradas Escrituras. Que hoy más que nunca abracemos la palabra de Dios, la atesoremos en nuestros corazones, y que cuando ella está ahí, ella va a hacer una obra maravillosa en nuestras vidas. Y esa obra maravillosa es la que nosotros vamos a testificarle a otros. Y otros van a ser impactados y serán transformados, no por mí, sino por la obra redentora de Cristo, cuando compartimos la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.